Hola Ivo, José Concha, Juan Pablo Durán. Buen día. Matías Lerdón. Iniciamos a las 8:15. ¿Estás sin micrófono, José? Ok. Matías Lerdón. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Aló? No te escucho, Matías. Hola, profe. Aló, ¿me escucha? Yo sí te escucho, Mati, weón. Ya, vale. Escribamos al profe, entonces. Profe. Quizá el profe tiene problemas con el audio. Hola, profe. Hola, Javiera, buenos días. Buenos días, profesor. Ivo, ¿me escuchas tú? Sí, profe, claramente. Hola, buenos días. Profe, aló. Dígame. Que le decía que delante no me escuchaba. Que No, no sé si era usted recién que tenía problemas de audio o no. recién no te escuchaba, pero ahora te escucho Pero, perfectamente. ¿y a los otros compañeros? También, sí lo Ay, escucho. Bien, estamos justo en la hora. Muy buenos días a todos. Por favor, pónganse presentes en el chat los que no han podido. Espero que todos se encuentren bien, que se hayan cuidado, que aún seguimos en una situación muy incómoda desde el punto de vista sanitario, así que continuar cuidándose. Y sobre todo, bueno, hoy día ya no es más por sobre, porque tienen que cuidar a sus papás o tienen que cuidar a sus abuelos, es porque ustedes tienen que cuidarse, ustedes son los principales afectados hoy día. Ya casi los más adultos todos tenemos ya algún tipo de protección, por lo tanto corresponde que ustedes sean los que se cuiden. Dijimos que hoy día íbamos a trabajar fuerte con Javiera, va a ser la... Y
¿Quién? Camilo Vergara. ¿Me escuchas, Camilo? Sí, profesor, aquí estoy. Ya. Tú y Javiera van a trabajar fuerte hoy día. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia en mantenimiento, Camilo, no? Sí, profesor. ¿Dónde hiciste alguna práctica? ¿Trabajaste? Sí, el 2019 hice la práctica en la ENAP de acá de Concón. La ENAP de Concón. Interesante empresa. ¿Mm? ¿Cuál es la función de ENAP Concón? ¿O cuáles son las funciones de ENAP Concón? Eh, la más importante es la de generar prácticamente todo el petróleo que se ocupa en la región de Santiago. Perdón, ¿cuánto? ¿Qué me dijiste? Es prácticamente la función más importante, la de generar todo el petróleo que se ocupa en Santiago. Pero Toda la es benzina genial. y todo el, ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el principal proceso que se desarrolla ahí, Camilo? la refinación del crudo. Refinar crudo. ¿Mm? Y para refinar crudo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Javiera, ¿estás por ahí o no? Javiera Sánchez. Sí, Ya. Javiera, para que tú que no has tenido experiencia industrial, nos vamos a colgar a lo que es lo de la de NAP. ¿Ya? ok. O sea, y para poder refinar crudo, que es lo que dijo Camila, Javiera, ¿qué otra función o qué otras funciones más debieran estar presentes? Mm, ¿Será necesaria la seguridad en la ENAP? sí. Sí, cierto, es importante. ¿Mm? ¿Qué otra función secundaria tú crees que se tiene que cumplir en la ENAP? Camilo, le puede ir ayudando a usted también. Y el que guste hablar o preguntarle algo, por favor, siéntase libre de hacerlo. Camilo. O sea, sí, yo cuando entré a la práctica, lo que más me recalcaron y que era muy importante, porque prácticamente la refinería era como uno de las empresas donde más peligros están latentes. Entonces la seguridad era bastante importante en ese sentido. Peligro, riesgo. Sí, habían demasiados riesgos, pero más que nada lo más importante eran los gases tóxicos existentes en la refinación. Los gases tóxicos que existían en la... O sea, Sí, había adicionalmente... ¿Y estaban en el ambiente o en algunos procesos determinados? no, en algunos procesos determinados, ¿cómo se llama? Había alguna especie de fuga, ¿Ya? teníamos que tener detectores que nos indicaran cuando estaban las ppm sobrepasadas, porque si no, Ya. cuando ya era inolora, que es el ácido sulfídrico, esa ya es como prácticamente letal. Entonces, en bajas cantidades se dice que tiene un mal olor, como huevo podrido. Ahí Ya. hay que ya intentar salir, porque ya cuando hay inoloro ya, como dije, como crítico. O sea, función principal, refinación o refinar crudo, ¿cierto? De esa función principal, Javiera, ¿cuántos otros productos más aparecen? Bueno, los gases, estos que está mencionando el compañero. Pero ese es el Y, objetivo, refinar gases. no, pero también, no, pensé que, como decía, como secundario, aparte del petróleo que genera, que se usa No, después. no estamos hablando de productos secundarios, a mí me interesan las funciones secundarias. ¿Peligros? ¿Mm? No sé. Pero fue en lo que más nos demoramos en la clase pasada, pues, y no, o sea, eso es parte de lo que eh, nosotros hemos definido, ¿cierto? Que hay dos tipos de funciones, las funciones primarias, que es para la cual yo diseño el proceso o el equipo, y las funciones secundarias,
que son aquellas funciones que se requieren para que se requieren esas funciones para que en definitiva se pueda desarrollar la función primaria, ¿cierto? En forma segura, en forma eficiente, que no afecte el medio ambiente, no afecte la salud de las personas, no afecte a las comunidades. Por lo tanto, ¿qué otras funciones debiera cumplir aparte de la de refinar? De que sea seguro para los Que la, operadores. la refinación del producto, ¿cierto? No afecte, por un lado, la seguridad de las personas. Por lo tanto, tiene que tener una serie de diseños, ¿ah?, que sean funcionales a lo que es la seguridad. Recién decía Camilo, ¿cierto?, que lo que más le recalcaban a ellos, lo relacionado con la posibilidad de que sean afectados por gases sulfídricos, que inclusive esos gases eran fatales, es decir, hay algún tipo de contaminación o algún tipo de efectos en lo que es el medio ambiente. Entonces, ¿qué otra función tiene que aparecer lo relacionado con medio ambiente? ¿Ya? Entonces, eso lo conversamos en detalle la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que, ¿en qué área estuviste, Camilo, tú del ENAP? A mí me tocó estar en el taller de turbomáquinas. Taller de turbomáquinas. ¿Cuáles eran las turbomáquinas existentes? Las más principales que existían eran prácticamente las turbinas y las bombas. ¿Y la turbina en qué la usaban? Para a veces reemplazaba los motores, o a veces netamente era como, en vez de tener motor, había turbina más. ¿Ya? ¿Pero en Para qué, la para misma, qué proceso, qué es lo que, o qué sea, función? hay en la planta hay varias como secciones. Las más ¿Ya? importantes eran las de, ¿cómo se llama? Las que decían las de topping 1 y 2, donde prácticamente el crudo que llegaba desde Quintero ¿Ya? tenía que ser bombeado. Entonces ahí donde las turbinas, algunos eran topping, por ejemplo, el topping es primordial, nunca se paran en la planta. Entonces, por ejemplo, si se corta la luz y cosas así, la ENAP tiene la misma, su propia generación ¿cómo se llama?, de vapor, y con el vapor hace funcionar las turbinas para que las bombas sigan tirando el crudo ¿Ya? a las demás, prácticamente Pero para siempre tener abastecidas las demás plantas. esa turbina a vapor la usaban para generar electricidad, entonces. No, 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 para mover las bombas. ¿Y las bombas las movían con qué? ¿Con la turbina directamente? Sí, porque como la turbina genera movimiento por el, ¿cómo se llama? Por el vapor. ¿Ya? Con eso hacía funcionar a la bomba. De hecho, en un momento, claro, había la unión de que habían un motor y una bomba unidas ¿cómo se llama? La misma sección, para que si el motor paraba, después empezaba la turbina. O sea, la turbina estaba en stand-by, que se llama, que es una de las configuraciones relacionadas con el tema de confiabilidad. ¿Mm? Sí, sí, pues cuando usted con todo eso, claro, me recordaba a esa manera. Ya. También las Oye, bombas, habían bombas de regeneración. Se ponían ya. en fila, se ponían dos bombas y una funcionaba como turbina, ¿no? Era para darle más potencia a la misma bomba de partida. O sea, la turbina tiene una función, tiene, digamos, una función primaria también, y tiene varias funciones del tipo secundaria. La bomba tiene funciones primarias, o tiene una función primaria que es bombear, ¿cierto? Y tiene también varias funciones del tipo secundaria. En general, recuérdense, las funciones secundarias son aquellas funciones como la seguridad, funciones de ambiente, funciones relacionadas con la protección del equipo, funciones del tipo ergonómica, funciones que inclusive están relacionadas con las apariencias de los equipos, que es el ejemplo que damos de los automóviles de alta gama, que por sobre todo usaban los futbolistas o los personajes famosos. Entonces,
lo que estábamos viendo y lo que veíamos con Fabián Arias, ¿cierto? Estábamos viendo todo lo relacionado con el tema de qué es lo que era mantenimiento. Y ahí Javiera iba a saber, ¿cierto? Y usted me iba a decir qué es lo que era mantenimiento y también qué es lo que era ingeniería de mantención. Y yo lo voy a... Lo vamos a colocar para que tú lo vas inclusive a leer y lo vas a explicar para todos. Aquí hay una definición para mantenimiento que más o menos es lo que define el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM. Javiera, si tú puedes leer, por favor, qué es lo que es mantención, ¿m? Y después vamos a ver qué es lo que es ingeniería de mantenimiento. Mantener las funciones para lo cual fue adquirido el activo Mantener físico, las funciones. ¿Cuáles son las funciones? primarias y secundarias. Primarias y secundarias. Por ejemplo, en la bomba que mencionaba recién Camilo, ¿m? ¿Cuál es la función de una bomba? Bombear. ¿M? Bombear, ¿cierto? Un determinado líquido, ¿m? ¿Ya? Y continuemos, Javier. Esa es la función primaria. Y, a ver, espérate. ¿Cuáles son adicionalmente las funciones secundarias que debieran tener la bomba? Seguridad. Seguridad, en todo, seguridad integral, pues, del punto de vista eléctrica, del punto de vista de protección de sus elementos móviles. ¿Ah? ¿Qué otros elementos qué otra función debiera tener la bomba? Camilo dijo que podía funcionar como turbina, o sea, ser capaz de funcionar a la inversa, esa bomba. ¿Y es una función? Sí. Ahora, yo eso no lo entendí que tenía la propiedad de funcionar a la inversa. Yo lo que entendí es que había la posibilidad de tener en el caso, ¿cierto?, de la falla del motor, que alimenta, ¿cierto?, de movimiento a la bomba, está la posibilidad de que yo tenga en stand-by una turbina. Eso lo entendía Camilo. Sí, no, sí, dije ambas cosas. Dije Ambas ambas. cosas. ¿Mm? O sea, podría yo con la bomba podría operar también la turbina. Sí, lo que pasa es que eran ¿cómo se llama? En lugares donde se necesitaba, donde el motor solo, como que podría decir que le costaba. Entonces, se partía, si había que echarle a andar desde cero, el motor comenzaba a mover la bomba y la bomba empezaba a tirar. Desde una línea ¿cómo se llama? De, de descarga, se tiraba a la otra bomba que estaba unida eh, por atrás del motor. Entonces, esa bomba funcionaba a la inversa, de la manera de que le llegara el líquido, el de la descarga, le llegara como succión. Entonces, eso hacía prácticamente un movimiento hacía de que después el motor se relajara un poco y entonces se dividía en el trabajo entre la primera bomba y el motor, de manera que funcionara la primera bomba como turbina. Entonces, al final se alivianaba un poco y de hecho ese acoplamiento que existía entre el motor de atrás y la bomba no se podía, por ejemplo, si fallaba, devolver algo, como que no podía girar a la inversa, entonces era para que no, era como el único acoplamiento distinto que existía en esa zona. Y eso me pareció raro, o sea, nunca había visto una bomba que funcionara a la inversa. Interesante. ¿Ya? Y dentro de eso, ¿cierto? Pero esa no es una función secundaria en todo caso, Ivo. Porque ahí pasa, digamos, de alguna manera nos encontramos con precisamente con un trabajo que es diferente, ¿ah? Al transformar
el sistema, producto de un cambio de sentido, un cambio de rotación, o el cambio, ¿cierto?, de transformar prácticamente en lo que es una turbina, pero al revés con el tema del funcionamiento de la bomba. Ahora, pensemos, ¿cierto?, solamente como función principal en el bombeo, ¿ya? Porque la otra cumple una función que es distinta, bombear líquido. Pero aparte de bombear líquido, ¿cierto?, ese equipo, que es una bomba, ¿ya? Adicionalmente debe cumplir otras funciones. Funciones, ¿cierto?, que están relacionadas, acuérdense, con seguridad. También tiene que ver muchas veces con aspectos del tipo ergonómico, también tiene que ver con aspectos relacionados con la protección de la misma bomba, ¿ya? Protecciones de distinto tipo, de tal forma que yo pueda proteger la máquina, inclusive tanto de fenómenos de carácter hidráulico, mecánicos o eléctricos. Entonces, normalmente los equipos yo los implemento con algún tipo de sensor que a mí me determine, como por ejemplo si tengo algún tipo sobrecorriente o algún fenómeno de carácter hidráulico que yo pueda detectar previamente antes que me empiece a dañar la máquina, ¿ya? Puedo tener manómetros, medidores de presión, distintos tipos de instrumentales que pueden cumplir con la función de proteger el equipo. ¿Ok? Entonces, también yo tengo funciones relacionadas con aspectos medioambientales, que pueden, por un lado, afectar a la bomba, o por otro lado, ¿cierto?, la bomba pudiera afectar al medio ambiente, ¿ya? Tengo también funciones que inclusive pueden ser hasta de apariencia, que no es el caso, no es una función que pudiera tener algún tipo de trascendencia, ¿ya? Pero muchas veces nosotros cuando estamos en la misma ENAP hasta hace un tiempo había grandes esfuerzos, ¿cierto?, por tener áreas armónicas, dado que está emplazada en un sector donde quedan a la vista sus operaciones y donde está muy próximo a centros urbanos como es la ciudad de Concón, que es donde estoy yo en estos momentos. Entonces, hay mucha preocupación en la ENAP, es por lo menos lo que dicen, porque los olores de la ENAP se han mantenido durante muchos y largos años. Y yo inclusive he conversado con algunos colegas que han estado y han trabajado ahí, y lo que han dicho que ellos las operaciones las relajan después de las 20 horas, es decir, ahí contaminan y hacen lo que se les ocurre. Lamentablemente existen todavía, digamos, ese tipo de prácticas. Cuando uno pasa o cercano a la planta, todavía se manifiestan algunos olores bien desagradables en la planta. Y cada cierto tiempo también uno ve algunas condiciones que llaman mucho la atención. Entonces, en plantas de esas características, muchas veces aspectos relacionados con en que tengan algún tipo de armonía, que la apariencia de la planta sea la adecuada al lugar donde está situada. De hecho, en ENAP hay jardines, hay una serie de condiciones que buscan, ¿cierto?, tener una muy buena presentación, jardines que ahora también uno pasa en este último tiempo y los ve bastante deteriorados. Pero esas son las funciones secundarias que tiene ENAP. Camilo, ¿qué otra tú podrías decir? Aparte de la función primaria que es refinar, O o sea, en el caso de la bomba, aparte de la función primaria que es bombear. claro, o sea, lo de la seguridad o sea, también la NAP genera muchos puntos secundarios que también sostienen a la misma refinería, como el coque, o el queroseno, o varios productos Esos más, son, el LPG. productos, otros procesos.
Sí, son otros, claro, son otros. donde uno debiera definir para los distintos procesos existen, porque ahí estamos hablando y llegamos, ¿cierto?, a lo que es un proceso de bombeo. ¿Mm? Eso de proceso de bombeo, ¿qué es lo para dónde lleva el líquido que está bombeando? ¿Mm? Para práctica, para la zona de cracking, creo, donde se pone, donde se entra a los hornos y se comienza la refinación, donde, claro, sube los gases, se queda el crudo más pesado abajo, que es prácticamente la zona de cracking catalítico, creo que se llama. ¿Pero qué es lo que bombea ese sistema de bombeo, Camilo? Las de top unito bombean el crudo directo, o sea, sin ninguna refinación, ¿Qué característica tiene el crudo en cuanto a densidad? que es demasiado denso, Es muy denso, ¿cierto? ¿Mm? es demasiado pesado. Son bombas, de hecho, las bombas de top unito son las más grandes. ¿Y qué sistemas de protecciones tú conociste o sabes que tenían las bombas? Las bombas, o sea, yo más que nada recuerdo Ahí o sea, dado que es demasiado denso, ¿cierto? La sobrecarga, ¿m? La sobrecarga es un tema súper complejo y es por eso que existen estos sistemas en stand-by que tú señalabas. Porque es normal, ¿cierto?, que los motores y esos sistemas, los motores eléctricos sobre todo, se empiecen a caer. Ah, sí, habían unos, no me acuerdo el nombre exactamente que eran unos, ¿cómo se llama? Unos sistemas de emergencia que se activaban dependiendo de como de claro, como con un manómetro, la sección de descarga, eran todos distintos, dependía de la configuración y claro, el tipo de bomba, eran todos ¿Ya? prácticamente distintos. Por ejemplo, las bombas de topping, cuando se paraban, por ejemplo, cuando se para la luz o cosas así, en esas no, la fuga, o sea, lo que queda como las líneas, ahí se tira a quemar, se podría decir, cuando se para toda la planta. Pero, por ejemplo, las de alquilación, que son como las que manejan ácido, eso no se puede mandar a quemar el ácido porque si no, entonces esas líneas están como presurizadas, entonces cuando pasa algo se mantienen unas líneas de la manera de que lo que queda en las líneas quede presurizado y se devuelve a alguna otra manera donde se pueda tratar esas fugas. Oye, tú recién mencionaste, ¿cierto?, la existencia de bombas para lo que es transporte y bombeo de ácido, ¿cierto? Sí, en la Eh, zona de ¿habían, alquilación. sistem- habían sistemas de seguridad para bombear ese tipo de líquido como es un ácido, ¿cierto?, altamente corrosivo y que puede generar con riesgo, ¿cierto?, para las personas y para el medio ambiente? ¿Había algún tipo de sistemas de seguridad en caso de que hubiese alguna fuga? Claro, eso es lo que le explicaba, que cuando se dice, claro, cuando se para la planta, usualmente todo lo que queda en la línea se manda a quemar. Entonces, en este caso ¿Sí? no ocurría eso porque no se puede quemar el ácido. Entonces se mantiene presurizado de manera de que, porque siempre hay una línea que se abre y que por donde se va todo, así como una línea común donde llega todos los productos de todas las plantas. Pero en este caso se mantiene presurizado para que no se vaya por esa línea. Se mantiene ¿Ya? y no recuerdo muy bien hasta dónde se iba, pero se iba para otro lado donde prácticamente no se quemaba. Pero, ¿y riesgos, Camilo, de que se rompiera una línea de transporte de ácido o que hubiesen Eh, fuga en la misma bomba? ¿Mm? claro, Las bombas puede debido a existir, que, a que transportan y bombean un líquido tan corrosivo como es el ácido, ¿cierto? Los temas de desgaste y corrosión son comunes y las fugas también ocurren. ¿Hay algún claro, por sistema eso, de seguridad que contenga, ¿cierto?, el ácido, de tal manera que ese ácido no vaya a contaminar los suelos o vaya a llegar a lugares donde pueda afectar a las personas? como a nivel general, dice usted, ¿Sí? la verdad, sí, como que a mí, por ejemplo, a mí no me tocó mucho ir a la zona de alquilación porque era como muy peligroso, podría decir. Entonces, pero yo sé que existe, pero no sabría si le digo algo ¿Las líneas de ácido son aéreas o subterráneas? no son algunas claro, las que van llegando ya a la bomba son más externas, pero las otras no van subterráneas. ¿Ya? Y si se rompe una de esas líneas,
contamina solamente, contamina de manera inmediata lo que es los suelos, ¿o no? ¿O están protegidos los lugares por donde están trazadas esas líneas? No, yo creo que ahí prácticamente sí. O sea, de que está protegido sí, pero de alguna A ver, manera igual contamina. el transporte de cualquier tipo de ácido es uno de los temas de alto riesgo en las plantas. ¿Por qué? Porque hay riesgos para el medio ambiente, hay riesgos también para las personas, hay riesgos para la salud de las personas, hay riesgo para la comunidad en general, porque alguna fuga de ácido, ¿cierto? Los gases pueden inclusive salir hasta las comunidades. ¿Mm? No sé si ustedes tuvieron más antecedentes, pero el fin de semana hubo un accidente a una planta de ácido de Naex. Enaex es la empresa nacional de explosivos que provee de explosivos a todo lo que es prácticamente la zona norte y también de manera internacional. Pero la cantidad de gases y las cantidades de medidas que se tomaron de inmediato se movilizó todo el sistema de emergencia de Calama. Y eso que no era una planta de la magnitud que tiene ENAP. Entonces, por eso que les decía, ENAP es una planta química, es una planta química, pero que está dentro del ámbito de la industria minera, pero tiene muchos riesgos. Y una falla una falla una falla en alguno de los sistemas, ¿cierto? Como pueden ser las bombas de ácido o este otro tipo de bombas, pueden generar una consecuencia catastrófica, por lo que señalábamos, tan cerca de comunidades urbanas, muy próximas a comunidades que están ahí en la parte urbana de acá de Concón, tiene una cantidad importante de trabajadores. A mí me llamó mucho la atención que con esa tremenda explosión que apareció el fin de semana en esta planta de ácido en Calama, primero lo dieron todo como un extra de noticias y posteriormente no se supo nada. Y por la magnitud de la explosión y dado que estaba muy próximo inclusive a algunos emplazamientos del tipo habitacional y de oficinas, ¿ya? Era muy probable que se hubiese afectado a las personas que estaban próximos. Solamente hablaron de algunos traumas acústicos, pero la realidad es que por la magnitud de la explosión debería haber ocurrido algo más. Y posteriormente se silenciaron las noticias, no se supo más. Hasta la fecha yo he buscado qué es lo que ocurrió y no sale nada. Por lo tanto, la función de seguridad en ese tipo de planta es una función esencial, que es una función secundaria, claro, porque yo no compro la planta para diseñar sistemas de seguridad para los sistemas de bombeo o para los distintos procesos que son de alto riesgo. Yo compro la planta o diseño esa planta para que refine petróleo crudo y obtenga productos como son el petróleo diésel, el querosén, las bencinas de las distintas características, combustible para los aviones, porque hay distintos productos, ¿hay cierto, Camilo? Sí, hay demasiado. ¿Ah? Hay bastante variados los productos que se generan. Y aquí hay algunos especialistas, ¿cierto?, en lo que es la refinería de petróleo. José Concha era uno de ellos, ¿o no? José. José, ¿me escuchas? No está José, parece. Apareció para estar presente nomás, José. Benjamín. Camilo. ¿Quién más hizo el trabajo sobre el tema de la ENAP la otra vez? Yo, profesor. Vicente. Ya, Salvador. ya. Vicente, ¿te acuerdas cuáles eran los productos que tenía la ENAP?
Bueno, el producto principal, como mencionaba Camilo, era el crudo, que lo Pero, refinaba en... pero es el producto que ingresa que ingresa, para claro. refino, ¿cierto? Ese no, Sí. o sea, si bien es la materia prima, ¿m? Pero ¿cuáles eran los productos? ¿Qué es lo que salía? Fuel oil 6, 5, además de... Tenían dióxido de carbono, que se procesaba ahí mismo, si no me equivoco. También captación de ácidos sulfúricos y no recuerdo mucho más. ¿Y esos procesos, cuáles eran las características? Es altamente riesgoso. De hecho, ¿No? habían muchas medidas de seguridad. Y eran riesgosos, ¿cierto?, para los equipos propiamente tal, riesgos de explosión, riesgos de incendio, riesgos de Sí, contaminación. ¿M? Por lo tanto, las medidas, ¿ah?, y todo lo relacionado con los controles de seguridad eran fundamental. ¿Por qué? Porque inclusive no es lo mismo mantener una bomba de ácido, ¿cierto?, o una bomba de crudo en una refinería, que para los mismos productos, ¿cierto?, mantener una bomba, ¿cierto?, de ácido en una planta, en una refinería refinería de cobre, ¿cierto?, que esté ubicada a 3.000 metros de altura, como o 2.800 de la división Salvador de Codelco. Son distintas condiciones, distintas características, distinto contexto operacional. ¿Mm? ¿Ya? Sí, también, bueno, la gran mayoría de las refinerías de petróleo están muy próximos, ¿cierto?, a las costas. ¿Mm? Entonces eso también genera un contexto operacional interesante y distinto. ¿Hay alguien que esté levantando la mano o haciendo alguna pregunta por el...? No. Déjenme ver el chat. Aquí está José, el profesor. Me comunicaron que preguntó por mí. Debió ser mi internet porque no escuché nada. Ya, José, estamos bien, pero lo salvó Vicente. ¿Ya? Entonces, Ya, profesor, gracias. ¿ah? ¿Qué? Ya, profe, gracias. Listo. ¿Mm? Entonces, vamos a continuar porque si no, de nuevo nos vamos a quedar. Pero tiene que quedar claro, ¿cierto?, que en una empresa donde hay distintos tipos de procesos, también, si bien hay una función principal, ¿cierto?, que es la refinación de crudo, esa refinación de crudo, asociado a eso, hay una serie de procesos. Cada uno de esos procesos, cada uno de esos equipos, uno puede definir las distintas funciones que tienen, ¿cierto?, tanto primarias como secundarias. ¿M? Funciones que están relacionadas con medio ambiente, protección del equipo, seguridad, incluso pueden ser funciones relacionadas con la apariencia, ergonomía. Hay una serie de funciones secundarias que uno tiene que identificar, tiene que analizar, inclusive analizar la criticidad de cada una de esas funciones, de tal manera que cuando uno desarrolla los planes de mantenimiento o los planes de mitigación, principalmente se tiene que preocupar, ¿cierto?, de aquellos aspectos que son más críticos. Lo primero que identifica, ¿cierto?, son los contextos, luego hace un análisis de ese contexto, identifica las variables, evalúa las variables, jerarquiza y luego hace y desarrolla sus planes de acción de tal manera que yo pueda principalmente, en primer término, desarrollar mis mayores esfuerzos y llevar mis mayores recursos a aquellas funciones que son más críticas. ¿Ya? Entonces, Javiera, sigamos con la definición de mantenimiento, ¿m? Pero es mantener las funciones, ¿ya?, para lo cual fue adquirido el activo. Javiera, por favor. Considerando los estándares operacionales definidos
Para ¿Para qué cumplir los son esos? resultados. Espérate, ¿Mm? ¿qué son los estándares operacionales, Javiera? Eh, En el caso de pueden una bomba, ser calidad, en el caso de una bomba, eh, como el nivel, o sea, de ¿cuáles son producción. los estándares operacionales que yo defino, ¿cierto? Si quiero cumplir una determinada función en una bomba, ¿cuáles son los estándares operacionales que tú te debieras preocupar? Que se cumplan, a objeto que yo cumpla con los resultados que me están pidiendo. O sea, bombear Bombear ciertos metros cúbicos por hora. a un caudal, ¿cierto? Tengo que uno de los Ujú. parámetros operacionales de la bomba es bombear a un cierto caudal. Perfecto. ¿Qué otro más se te ocurre? ¿Qué otra cosa tú le exiges a la bomba? Caudal y Altura, altura, que es equivalente presión. a la presión. Perfecto. Entonces tenemos, pero solamente basta con tener caudal y presión. Eso es suficiente para que yo diga, oye, sí, la bomba está funcionando bien. ¿Mm? Me está cumpliendo con los resultados que yo espero de la bomba. ¿Es suficiente? Recuerden que la bomba tiene que tener una continuidad operacional. ¿Qué otro factor, qué otro estándar operacional requiero yo definir? O parámetro operacional. ¿Cuánto tiempo puede funcionar continuamente? ¿Cuánto es el tiempo, cierto, que yo requiero que la bomba funcione? ¿Mm? Es decir, la confiabilidad de la bomba. ¿Mm? ¿Cuánto es el tiempo? Porque no solamente basta que tengamos una presión y un caudal determinado. Importantísimo en la bomba es el tiempo de operación continuo que tiene. ¿Estamos de acuerdo, Javiera? Sí. Entonces dice, mantener las funciones para la cual fue adquirida en el activo físico, considerando los estándares operacionales definidos para cumplir los resultados que se esperan del negocio. ¿Y eso es suficiente, Javier, o no? Ahí está la respuesta, para que continúe leyendo. Los resultados que se esperan del negocio en el contexto operacional correspondiente. ¿Y qué es lo que es el contexto? De la refinería. ¿Ya? ¿Qué carácter? ¿Te acuerdas que yo les he explicado también cómo ustedes pueden lograr definir un contexto operacional? La temperatura. Roberto Lago, especialista. Roberto, cuéntele a Javiera cómo yo puedo definir. ¿Está Roberto, no? Sí. Sí, profesor. Ya. Cuéntele a Javiera cómo usted podría establecer el contexto operacional en una refinería, Utilizando las 6M. las 6M. La primera, Javiera, ¿cuál es? Medio ambiente. Ya, perfecto, ya, medio ambiente. ¿Qué relación tiene, cierto, el medio ambiente con la refinería? ¿Cómo es el ambiente en una refinería de petróleo? Controlado. ¿O no? Controlado. O sea, tienen que verificar de que no se fuguen los gases. Pero cómo, o sea, lo primero desde el punto de vista del el tipo de el tipo de materia prima que tenemos. ¿Cuál es la materia prima que está en el material que Crudo. entra? ¿Ah? El crudo. ¿Y cómo es ese petróleo crudo? Denso. ¿Ah? Ya denso. Es un combustible. Sí. Es un combustible adicionalmente que tiene características de contaminante, ¿o no? Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el combustible?
Es volátil. ¿Mm? ¿Ya? ¿Solamente es volátil? ¿Es contaminante? ¿Es combustible? ¿Mm? Es peligroso. Tiene muchos riesgos. Tiene muchos riesgos, digamos, en su procesamiento. ¿Mm? ¿Cuáles son las características de los procesos que hay en una refinería? Porque estamos analizando el ambiente, entonces, ¿cuál es el ambiente del trabajo también que hay ahí? ¿Cómo son las temperaturas? Vicente, no, Vicente, tú no trabajaste en la ENAP, Vicente, Camilo sí. ¿Cómo son las temperaturas próximas a los procesos, Camilo? Depende del proceso. Las de cracking son altas, 200, Altas 400 grados. altas temperaturas donde estamos procesando combustible, ¿cierto? Sí, ahí Por es lo donde más tanto, ¿Mm? importa. ¿Ya? Ahí es donde más temperatura existe. Tenemos presencia de muchos gases, ¿Mm? ¿Mm? Y gases que están confinados, por lo tanto, hay procesos donde yo debo controlar presión, donde debo controlar temperatura. ¿Mm? Hay presencia también, Javiera, de ácidos. El manejo de ácido, los procesos con ácido son altamente riesgosos también. Entonces, ya, ese es el ambiente, o sea, hay muchos riesgos asociados, ¿cierto? Que pueden haber muchos intercambios de energía y de todo tipo. ¿Mm? Si ustedes observan esa planta, las plantas hay eh, muchas, muchas diferencias de altura, por lo tanto hay problemas relacionados con caídas a diferentes alturas. ¿Mm? Si ustedes ven, todas las estructuras son grating, son estructuras inclusive metálicas, ¿o no, Camilo? Sí, sí. ¿Mm? ¿Qué pasa con en un ambiente en un ambiente altamente ácido, en un ambiente también adicionalmente salino? ¿Qué pasa con las estructuras metálicas? Se tienden a oxidar o a agripar. Y hay problemas o sea, y cuando se oxidan, ¿qué es lo que pasa con las estructuras? Pierden como su efectividad. O sea, existe el riesgo, ¿cierto?, que si yo no mantengo las estructuras, o sea, no hago una mantención adecuada, para que se mantengan de manera segura todas las estructuras por donde transitan las personas, yo tengo serios riesgos, ¿cierto?, de que pueda caerme que una estructura corroída ceda, ¿ah? Y tenga una caída a diferente nivel, con el intercambio de energía que eso puede significar. O sea, puedo tener consecuencias realmente catastróficas si yo no soy capaz también de mantener esas funciones relacionadas con la seguridad de los procesos en un ambiente donde hay presencia de gases ácidos y donde adicionalmente tengo digamos, un ambiente salino. Además de la presencia de otro tipo de gases que pueden generar otros efectos en las estructuras donde están montadas y donde están las instalaciones. ¿O no, Javiera? Sí. Entonces, el contexto operacional, desde el punto de vista medioambiental, es complejo, ¿o no? Adicionalmente, los productos que se están procesando, hay cierto ácido, diferentes tipos de subproductos que aparecen del proceso de craquelado que ocurre en la refinería, ¿cierto? Los distintos tipos de productos y combustibles que nos mencionaba recién Vicente, son productos cuyo manejo es altamente peligroso. Entonces, el ambiente general de una refinería, el contexto ambiental,
el contexto desde el punto de vista del medio ambiente de trabajo es bien complejo. Por lo tanto, requiere de tratar todos los riesgos presentes, producto de las condiciones ambientales que ahí también están presentes. Matías Lerdón. Sí, profe. Bien. ¿Cómo estás, Matías? ¿Logras darte cuenta y podrías opinar algo más sobre el contexto medioambiental de una refinería de petróleo? Sí, que en realidad es como súper importante, tal como decía al principio, el tema de lo que son los ácidos y aparte todos los parámetros operacionales, presiones, temperaturas, además de ser que como un gran problema que tienen ellos, como que con lo que trabajan reacciona mucho. ¿Cómo será Entonces, entonces? una pequeña fuga afecta, se empieza a dispersar así mucho. ¿Cómo será mantener las funciones en un contexto de ese tipo, Matías? Difícil, o sea, hay que estar siempre consciente y andar verificando, aplicando ¿cómo se dice? Mantención preventiva, sobre todo porque una correctiva ya, Preventiva. ¿Qué es lo que es la ya mantención está tarde. preventiva, Matías? ¿Qué es la mantención preventiva? A ver, Vamos, inclusive hoy día debiéramos alcanzar a ver los tipos de mantención, aunque ya lo hemos discutido, pero ¿qué es la mantención preventiva? sería adelantarse a cualquier falla que pudiera ocurrir, incluso aunque no hayan pistas en el caso del mantenimiento preventivo, ¿cómo te adelantas a las fallas? Como sabemos el contexto operacional, entonces podemos saber que, no sé, por temperatura puede fallar algo que como Ese no es el vamos transportando mantenimiento ácido. preventivo. Ese no es el mantenimiento preventivo, Matías. Eso es cuando yo busco una falla potencial, ¿cierto? Asociada a síntomas que tienen los equipos, como por ejemplo temperatura, vibraciones, algunas grietas superficiales o grietas profundas, o a través de, inclusive de manera visual, eso se llama mantenimiento del tipo predictivo. Eso. Tú me estabas hablando del mantenimiento preventivo. Sí, ¿Cómo pero en yo realidad me quería mitigo referir a las eso. fallas? ¿Cómo yo mitigo las fallas? A través del mantenimiento preventivo. ¿Qué es lo que hace el mantenimiento preventivo? Que es un mantenimiento a lo mejor inclusive de menor madurez. Es un mantenimiento que nació antes que el mantenimiento predictivo, pero que uno busca en lo posible utilizar el mantenimiento más avanzado, que es el predictivo. Pero la pregunta que yo te hago, que puede ser pregunta de certamen, ¿cómo yo logro mitigar yo las fallas a través del mantenimiento preventivo? ¿Qué es lo que hace el mantenimiento preventivo? De partida, por su nombre, previene. ¿Cómo previene? Previene las fallas. Mediante un chequeo constante No, no es así, y lo definimos la otra vez. Quizás estadísticamente, por Se cómo ha define, fallado antes. ¿cierto? Se define a través también de lo que es el análisis funcional y el análisis de falla, pero yo lo que defino son algunos tiempos o básicamente lo que defino son algunos usómetros. Es decir, en el caso de los aviones, ¿cómo yo mido el tiempo de uso en un avión? Con las horas de vuelo. Las horas de vuelo. Entonces, un rodamiento, ¿cómo lo cambio en un avión si aplico mantenimiento preventivo? A ciertas horas de vuelo. A cada ciertas horas de vuelo, ¿cierto? Las intervenciones en los aviones cuando la aviación comercial, ¿cierto? La aviación en general usaba el mantenimiento preventivo. ¿Qué es lo que usaba entonces para definir las intervenciones?
Las mismas horas de vuelo. Las horas de vuelo. En un automóvil, ¿qué es lo que usas, Matías? El kilometraje. Kilometraje, los kilómetros recorridos. Y si yo aplico, ¿en qué tipo de componentes tú ves que yo utilizo el mantenimiento del tipo preventivo en los automóviles? Cambio de aceite. En los cambios de aceite. ¿Cada cuánto deberás hacer un cambio de aceite? Según lo que dicen digamos, los fabricantes. Cada 10.000 kilómetros te dicen tiene que cambiar aceite. Pero es una forma básicamente más comercial que técnica. Porque yo que tengo que considerar para desarrollar el mantenimiento, tengo que considerar el contexto operacional. No es lo mismo 10.000 kilómetros en un city car a 10.000 kilómetros, ¿cierto?, en un vehículo que esté trabajando, por ejemplo, en una empresa del salitre, donde el polvo y las condiciones que existen son bastante más agresivas que en la ciudad. Claro. Desde el punto de vista del análisis contextual de lo que es el componente del filtro, para qué, ¿ya? Entonces, cuando uno está fabricando algún producto alimenticio, ¿qué debiera usar yo como usómetro, Matías? Podría ser la cantidad de kilos procesados. La cantidad de kilos procesados, o las toneladas procesadas, o las unidades fabricadas. ¿Ok? Entonces, y el mantenimiento preventivo tiene dos acepciones. Una de ellas es el mantenimiento cíclico de reparación. ¿Ya? Y el mantenimiento cíclico de reparación lo que hace es que yo retiro el componente, ¿ya?, y lo cambio por uno ya reparado, o lo puedo cambiar por uno nuevo. Pero en el mantenimiento cíclico, es decir, que yo cumplo unas toneladas de uso, unas horas de uso, o tengo unas horas de vuelo, ¿ya?, o una cantidad de producto, yo lo que hago es saco el componente. Los componentes muchas veces son los reductores, saco el cilindro, saco la caja de cambio, saco el motor. Los motores operan cada una cierta 5.000 horas, 10.000 horas, dependiendo, digamos, el contexto operacional. Yo tengo que sacarlo y cambiarlo por uno reparado o uno nuevo, pero el cíclico de reparación dice, cambia el componente por uno reparado. Yo cambio ese componente, y al cambiar ese componente, yo me aseguro, ¿cierto?, de que al cambiarlo a las 5.000 horas, yo me aseguro que yo no voy a tener una falla imprevista. De eso habla el mantenimiento preventivo cíclico de reparación. La diferencia con el cíclico de sustitución se da particularmente en componentes como los filtros, ¿ya? Un filtro yo lo saco, ¿cierto?, y lo cambio por uno nuevo. Eso se llama cíclico de sustitución. El cíclico de reparación y el cíclico de sustitución, ambos son mantenimientos del tipo preventivo. ¿Ya? Ya. ¿Te queda Profe, claro? entonces... El otro es mantenimiento predictivo. Predice. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, profe, en el preventivo, como a grandes rasgos, sea como se tiene que cumplir cierta condición de operación, que sea como decíamos antes, kilometraje, unidades, para recién ahí hacer el... Tiene que tener un cierto uso. Ya, pueden ser kilómetros, cantidad de productos, toneladas, una cantidad de toneladas, las horas de vuelo que mencionamos, un usómetro. ¿Ya? De acuerdo a ese uso, yo voy haciendo Pero fíjense que ocurre un fenómeno ahí, por eso que aparece un mantenimiento ya más sofisticado y de mayor grado, mayor madurez que se denomina, que es el mantenimiento del tipo predictivo, porque el mantenimiento predictivo lo que hace, porque con el preventivo tú sacas un componente y lo mandas a reparar. ¿Cuánto es la vida útil que yo dejé de ese componente arriba de la mesa? Es pérdida económica. ¿Se entiende eso, Matías?
Sí. Javiera, Sí, ¿sí? O sea, si yo cambio o sustituyo, o cambio, reparo, o cambio, sustituyo, yo dejo vida útil del componente arriba de la mesa. Esa sí que es pregunta para certamen. ¿Ya? Dejo dinero arriba de la mesa. Por lo tanto, y eso fue lo que ocurrió cuando yo les hablé también de estos steering committees, ¿ya? De estos grupos que hicieron los análisis de mantenimiento en la industria de la aviación, ¿sí? Donde determinaron que muchas veces, ¿cierto?, el mantenimiento preventivo que ellos hacían en los aviones, ¿ya?, que eran mantenimientos cada 50.000 horas, ellos paraban el avión y hacían un mantenimiento preventivo completo, lo que se denomina un overhaul. Volvían al avión, ¿cierto?, a su condición prácticamente nueva. Eso se denomina y se llama un overhaul. Cada 50.000 horas de vuelo, un overhaul completo, donde cambiaban todos los componentes, todos los sistemas que era posible que se desgastaran, ¿m?, por componentes reparados, pero prácticamente vueltos a su condición, o sustituían componentes. Pero eso, ¿qué significaba? Que dejaban mucha vida útil de los componentes arriba de la mesa. O sea, el mantenimiento era mucho más costoso, ¿m? Además, tenía mucho mayor gasto en definitiva, ¿no? Entonces ellos descubrieron, ¿cierto?, de que ellos podían aplicar otro tipo de mantención, donde monitoreaban algunas señales como era temperatura, niveles de vibración, algunas, sobre todo los fuselajes, ¿cierto?, todo lo relacionado con grietas superficiales a través de tintas penetrantes o a través del uso de partículas magnéticas, rayos X. Entonces, a través de esas herramientas del tipo sintomático, ellos ¿qué lograban? Lograban determinar que había una falla potencial pronto a ocurrir. Y si bien había una falla potencial, si esa falla potencial, ¿cierto?, permitía que el equipo siguiera operando, manteniendo los estándares operacionales o los parámetros operacionales de acuerdo a ciertos estándares, yo podía decir que puedo seguir funcionando a condición que yo mantenga los estándares operacionales que están definidos, ¿cierto?, de acuerdo a los resultados que me permitan a mí cumplir con la promesa existente. ¿Se entiende eso, Javiera? sí, profesor. ¿Sí? ¿Matías? Sí, profe. Entonces, lo primero que yo hago, ¿cierto?, cuando quiero desarrollar una estrategia de mantenimiento es buscar una tarea del tipo predictiva. Lo primero que busco es una tarea del tipo predictiva. Lo segundo que busco es una tarea del tipo preventiva cíclica de reparación. Si no encuentro una tarea cíclica de reparación para la falla que yo estoy analizando, yo busco una tarea cíclica de sustitución. Ahora, si no tengo una tarea cíclica de sustitución, yo aquí también es otro concepto sumamente importante. Yo me tengo que preguntar, oye, ¿esta falla afecta alguno de los factores del HC? Si la falla afecta alguno de los factores del HSEC, ¿ya?, y yo no encontré una tarea predictiva, ni tampoco una tarea preventiva, cíclica de reparación, ni una tarea cíclica de sustitución, yo me tengo que hacer esa pregunta. Oye, esta falla a la cual yo no le he encontrado una estrategia o un tipo de mantenimiento de este tipo, del tipo predictivo, preventivo, y si esta falla afecta a alguno de los factores del HSEC, ¿qué debiera hacer Ivo? Si Ivo, esta falla afecta a los factores del HSEC, tengo que hacer lo yo se lo posible para enseñé. arreglarla prontamente. ¿Qué es lo que debiera hacer? Solucionar esa falla prontamente. Y de hecho, Solucionar. Pero ¿y cómo soluciono la falla? Si yo la falla va a estar presente, es por el contexto operacional, yo voy a tener ese tipo de falla. Yo Entonces identifiqué tenemos que
Tenemos ¿Se que tratar de acuerda cambiar el contexto operacional. el contexto operacional? O sea, ¿tú podrías cambiar el contexto operacional en la refinería? ¿Se acuerda el segundo ejercicio que hizo en Fundamento Diseño, no? No, no en realidad. ¿No? ¿Alguno se acuerda o no? Si me dice por el segundo ejercicio, no recuerdo el orden. Pero El primero que hacíamos era de unos estanques diseñábamos unos estanques de gas en base a normas. sí, ¿Mm? sí, a mí me tocó el demoníaco. Ya, el segundo era hacer un rediseño. Pero los Sí, rediseños cierto. nosotros digamos, en los procesos industriales no lo hacemos por tener algo más entretenido, sino que los rediseños los hacemos precisamente Cuando hay una cuando, necesidad. cuando existe una necesidad. Y en este caso, ¿cierto? Si yo no encuentro una tarea del tipo preventiva, que es la primera que busco en la tarea, digamos, de mayor madurez, ¿m? Si yo no encuentro una tarea preventiva, perdón, una tarea del tipo predictiva primero, que es la de mayor madurez. Si no encuentro una tarea predictiva, yo me tengo que, y si no existe, tengo que buscar alguna tarea del tipo preventiva, cíclica, de reparación. Si no encuentro una tarea preventiva, cíclica de reparación, yo tengo que Tendría buscar que ser si reactiva. existe una, si no existe Sin- una cíclica de sustitución. Pero si además no existe, ¿cierto? Yo no puedo llegar y decir, no voy a aplicar no importa, voy a dejar que falle. ¿Qué sucede, ¿cierto? Si esta falla a mí me afecta alguno de los factores del HSEC, ¿puedo dejarla que falle? No, no es aceptable. Posible. Eso recuérdenlo siempre, eso tiene que estar siempre presente. Entonces, si esa falla, ¿cierto? Que yo no encontré una predictiva ni una preventiva y está presente esa falla, yo tengo que pensar definitivamente en rediseñar sistema. puede ser hasta mi planta, ¿eh? O tengo que rediseñar el componente o algo por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Sí. ¿Ya? Y lo otro, en definitiva, ¿cierto? Si esto no está afectando y pasa por una decisión del tipo económico nada más y no afecta el HSEC, sino que una falla operacional o no operacional, definitivamente lo que hace la decisión, si es que yo lo dejo fallar y es más económico que intervenirlo del tipo preventiva, yo simplemente dejo fallar el sistema. ¿Ya? ¿Ok? Ivo, Javiera, Sí. Matías, Camilo, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces, mantener las funciones para la cual fue adquirida el activo físico, considerando los estándares operacionales definidos para cumplir los resultados que se esperan del negocio en el contexto operacional correspondiente. Entonces, esa es la clara definición de... Y los tipos de mantención son parte de las herramientas que nosotros utilizamos para eso. Pero como les decía, nosotros acá no estamos estudiando, o bueno, para poder estudiar ingeniería de mantenimiento yo tengo que saber mantenimiento y tengo que saber qué es lo que tengo que mejorar y qué es lo que tengo que proyectar. Camilo, ¿podrías tú hacerme una definición, y que está acá, de lo que es la ingeniería de mantenimiento? Por favor. ¿Que lo lea o lo haga una yo? Léelo y lo vas interpretando. ¿Qué es lo que vas entendiendo? Se van ayudando ahí con Javiera. La ingeniería de mantenimiento tiene como objetivo dinamizar el desarrollo de los procesos de mejoramiento continuo Pero y la léelo función con de calma. mantención. Camilo, léelo con calma, fuerte y trata de irlo entendiendo. Ya. La ingeniería de mantenimiento tiene como objetivo dinamizar el desarrollo de los procesos de mejoramiento continuo de la función de mantención. Entonces, ¿Se, esa. ¿Se acuerdan que esta asignatura es ingeniería de mantenimiento? Entonces, una es el mantenimiento, que se preocupa qué es lo que hace y qué es, qué es lo que uno tiene que hacer para mantener.
Pero aquí nosotros no solamente buscamos mantener, ¿m? Lo que buscamos, ¿cierto?, es ir optimizando los procesos, porque en esta evolución que tiene en definitiva el mantenimiento, yo lo que busco es alcanzar la excelencia operacional. ¿M? Busco llegar, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional de los procesos. Y para eso es necesario, ¿cierto?, ir permanentemente evolucionando. Y la ingeniería de mantención establece, ¿cierto?, el contexto operacional, establece el conocimiento del área, identifica brechas y oportunidades, ¿ya? ¿Qué es lo que anda buscando? Permanentemente va aplicando lo que es el ciclo de Denning. ¿Se acuerdan lo que es el ciclo de Denning? Matías Lerdón. La verdad, profe, no lo recuerdo. Tienen una memoria, pero... El Sí, ciclo de Denning po. es de la mejora continua, ¿no, profe? Sí, pues. Me suena más por eso. Ya, ¿cuáles son las... Hacer, planificar, ¿Mm? verificar y actuar era, ¿no, profe? ¿Ah? Era planificar, verificar. Plan, do, check. Planificar. Pero para planificar, hacer, chequear o verificar y corregir. Y actuar. Corregir. Entonces, es algo muy similar que en algún momento también a los que estuvieron en fundamentos de diseño yo les hablaba de lo que era el SMEC. El SMEC, uno tiene los estándares operacionales, ¿cierto? Esto en el caso básicamente de la acción de control, que el control es parte de la administración o de lo que es la administración de procesos. Y en la administración de procesos lo primero que yo tengo que hacer, que está un poco distante de lo que es el plan que está puesto en el ciclo de Denning, pero tiene alguna relación, porque el plan es el desarrollo y la identificación de tareas que a mí me permiten, ¿cierto?, alcanzar los objetivos planteados por la empresa. O por lo que es la estrategia que tiene la empresa. Entonces, yo tengo que tener un plan, y para ese plan de acción tiene una serie de resultados, una serie de metas y resultados que se tienen que ir cumpliendo, que están controlados por lo que se denominan los KPI. Ahora, esas metas y resultados, como ustedes ven y lo definimos en el mantenimiento, están asociados a los estándares operacionales con que tiene que cumplir cada uno de los procesos y cada uno de los equipos que están en ese proceso. Matías Lerdón, ¿te queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Vicente Sandoval. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros planificamos, ¿cierto? O en el caso que nosotros estemos buscando resultados de largo plazo, alcanzar la visión, la misión, yo tengo que desarrollar una planificación estratégica mirando los resultados de largo plazo. Para el año yo busco resultados anuales, ¿cierto? Y lo que hago es administrar, tengo solamente lo que se llama una planificación, ¿ya? Entonces, si yo analizo cada uno y busco los procesos que son más críticos, los focos estratégicos que se llaman, ¿ya? Esos focos estratégicos me van a mostrar cuáles son los equipos o los procesos más críticos. Y eso yo estoy normalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy actuando, tengo los estándares y esos estándares los voy verificando, los voy chequeando, los voy midiendo. Y veo los estándares que se van dando en un momento dado en el tiempo y yo los chequeo, ¿cierto? Los mido, los chequeo y los verifico, ¿cierto? Con los estándares que a mí me están exigiendo en la planificación, ¿ya? Luego que yo verifico esos estándares, determino si existen brechas con respecto a los estándares establecidos. Y si existen brechas, yo tengo que actuar. Para eso, ¿cierto? Yo hago análisis del tipo cuantitativo y cualitativo. ¿Y qué es lo que busco alcanzar en lo que es la ingeniería de mantenimiento? Que ya es cuando yo tengo organizaciones orientadas básicamente a lo que es
alcanzar y el desarrollo de la ingeniería de mantenimiento como la actividad esencial, lo que yo ando buscando, ¿cierto?, es el mejoramiento continuo para alcanzar lo que es la integridad operacional. Y recuerden, ¿cierto?, que la integridad operacional fundamentalmente lo que busca es la maximización del EBITDA, que el proceso sea sustentable y sostenible, que sea respetuoso del HSEC y que sean procesos del tipo competitivo. Entonces, básicamente es eso lo que busca la ingeniería de mantenimiento y tiene para eso que cumplir ciertos roles y tareas. Los 3 roles más importantes son proyectar, mejorar y controlar las tareas, ¿cierto?, que están, se entrega un listado de tareas que son los que están a la izquierda de la pantalla. Entonces, básicamente eso es lo que es la ingeniería de mantenimiento, ¿cierto? Y para llevar adelante y ya ejecutar lo que es llevar adelante la ingeniería de mantenimiento y desarrollar en definitiva todas las acciones, es que yo tengo algunos tipos de mantenimiento, tengo tácticas de mantenimiento, que son las que vamos a ir aprendiendo a aplicar a través de lo que es el modelo de mantenimiento, a través de lo que es un modelo de mantenimiento, donde en ese modelo de mantenimiento una de las etapas, ya que este es un modelo de 8 pasos, una de las etapas importantes son las etapas 6 y 7, que es el ciclo de trabajo-mantención. Y eso es lo que vamos a ver la clase siguiente, donde vamos a trabajar ahí ya con Roberto Lago. Roberto, usted nos va a contar la próxima clase su experiencia en mantenimiento. Y si está Roberto Mena, con Roberto Mena. ¿Ok? Los 2 Roberto para la próxima semana vamos a trabajar con mayor intensidad. Ok, nos estamos viendo la próxima semana. Si no hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta. Dime. ¿En qué tipo de clasificación se puede poner el mantenimiento que se hace por un tema como para tener un beneficio económico? Como por ejemplo el mantenimiento preventivo que tienen normalmente los automóviles, no sé, por ejemplo, a la cierta cantidad de kilómetros, pero esa la hacen como para hacer de que la persona acuda al taller específico como para poder generar esa mantención y genere ganancia. Es que esas son estrategias comerciales. Son estrategias comerciales, por ejemplo, son meramente estrategias comerciales. Claro, el mantenimiento tiene que hacerlo de acuerdo, ¿cierto?, a los estándares operacionales que uno quiere tener para mantener las funciones. Apégate al mantenimiento. ¿Qué es lo que persigue con el mantenimiento? Uno busca mantener la función de acuerdo a los parámetros operacionales que están estandarizados de acuerdo a la estrategia, ¿cierto? Y en el contexto operacional correspondiente. Y qué es lo que o sea, si bien en el caso particular de los lubricantes, casi todos los proveedores de equipos o de autos particularmente te dicen, mire, use este tipo de aceite y cambie cada 10.000 kilómetros. No hay un análisis del contexto operacional, son estrategias más comerciales que técnicas. ¿Ok? Sí, profe. ¿Ya? Esa era tu pregunta, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Alguna otra? Nos estamos viendo el próximo viernes. Cuídense, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe.